6 meses después de nuestro divorcio, mi exmarido me llamó de repente para decirme que se casaba el 8 del mes que viene y que ya me había enviado la invitación. Respondí, no iré, acabo de dar a luz. Media hora después, entró como una exhalación en mi habitación del hospital. El intenso olor a desinfectante me golpeó la nariz, despertándome por completo. El dolor de la cicatriz de la cesárea en mi abdomen bajo me atravesaba en oleadas, recordándome la operación a vida o muerte que había sufrido la noche anterior. Me giré con dificultad, intentando no hacer ruido para no despertar a la pequeña criatura que yacía en la incubadora junto a mi cama. Mi hijo, mi pequeño Kian, el nombre que había decidido ponerle, dormía profundamente. Había nacido 2 semanas prematuro, con la piel aún rojiza y arrugada, perdido entre las sábanas blancas inmaculadas. A través de la ventana, el cielo de Madrid era de un gris plomizo, y las finas gotas de la llovizna invernal caían sin cesar, desdibujando los rascacielos en la distancia. El bullicio y el ajetreo de la ciudad parecían amortiguados por el grueso cristal, dejando solo un silencio desolador en esta sala de recuperación. Yacía allí, mirando a mi hijo, sintiendo una mezcla de felicidad absoluta y una profunda sensación de desamparo. Sin marido, sin familia a mi lado, solo mi mejor amiga, Zoe, que había ido a casa a buscarme más cosas. El teléfono sobre la mesilla vibró con insistencia, rompiendo la calma. Miré la pantalla. Las palabras, Kael Montenegro, aparecieron, frías y afiladas, como si quisieran cortar mis pensamientos. Habían pasado 6 meses. 6 meses desde que salimos del juzgado y cada uno tomó su camino. Dudé un momento, pensando en no contestar, pero mis dedos se deslizaron inconscientemente sobre el botón verde. Quizás, en algún rincón de mi corazón, aún no había abandonado del todo la vieja costumbre. «Diga», dije, con la voz ronca por la deshidratación y el cansancio. Al otro lado de la línea, sonó su voz grave y familiar. Ese tono de barítono que me había cautivado en la universidad, pero que ahora destilaba una cortesía distante y aterradora. «Ariadna, ¿cómo estás?», preguntó Kael, aunque yo sabía perfectamente que era solo una formalidad para llegar a su verdadero propósito. Nunca llamaba solo para preguntar por la salud de su exmujer, especialmente cuando estaba ocupado dirigiendo un imperio inmobiliario de cientos de millones de euros. «Sigo viva», respondí secamente, sin apartar la vista del pequeño pecho de mi hijo, que subía y bajaba rítmicamente. «¿A qué debo tu llamada?» «Estoy ocupado». Se oyó una risa ahogada al otro lado, la risa confiada de alguien que siempre lleva las de ganar en cualquier negociación. «Sigues tan arisca como siempre, ¿eh? Te llamo para darte una noticia. Después de todo, fuimos marido y mujer, y no quiero que te enteres por otros». Apreté el borde de la sábana. Un mal presentimiento me recorrió. El 8 del mes que viene, Ginebra y yo nos casamos en el Hotel Palace. Quería invitarte. Al fin y al cabo, aunque nos hayamos separado, podemos ser amigos, ¿no? Cada una de las palabras de Kael se clavó en mis oídos con una claridad hiriente. Que se casara era lógico, por supuesto. Ginebra era la hija de una familia acaudalada, una alianza perfecta, y además era hábil y le ayudaba en el trabajo. ¿Acaso una de las razones de nuestro divorcio no fue que yo no estaba a su altura? Pero, ¿por qué sentía una punzada tan aguda en el corazón? ¿Un dolor más real que el de la cicatriz en mi piel? Me invitaba, a su exmujer, a verle ser feliz con otra, solo 6 meses después de separarnos. La crueldad de Kael siempre venía envuelta en un manto de modales impecables y civilizados. ¿Qué quería demostrar? ¿Su magnanimidad? ¿O confirmar que yo era parte de un pasado completamente superado? «Ariadna, ¿sigues ahí?» La voz de Kael sonó impaciente al ver que mi silencio se prolongaba. Miré a mi hijo. El bebé se removió, chasqueando sus pequeños labios en busca de alimento. Una extraña fuerza surgió en mi interior. Ya no era la esposa sumisa que le esperaba cada noche con la cena caliente. Ahora era madre. Y esta madre no permitiría que nadie, ni siquiera el padre de su hijo, volviera a herirla. Respondí con calma. Mi voz ya no temblaba, sino que se volvió clara, nítida y fría. «Gracias por la invitación, Kael, pero me temo que no podré ir. ¿Estás ocupada? Si es por el trabajo de la galería, puedes dejarlo por un día. Mandaré un coche a recogerte». «No es por la galería», le interrumpí. Cada palabra salió de mi boca con ligereza, pero con el peso de 1000 toneladas. «Estoy de puerperio». Al otro lado de la línea se hizo un silencio sepulcral. El espacio pareció congelarse. Pude oír el tintineo de una copa al chocar contra algo y luego el silencio, el murmullo de alguien junto a Kael y su respiración entrecortada. «¿Qué has dicho?» Su voz había perdido por completo el tono arrogante de antes. «He dicho que estoy de puerperio. Anoche me hicieron una cesárea. Es un niño».
Supongo que no te importará si me ausento de tu gran día, ¿verdad? No esperé su respuesta, ni quise oír ninguna explicación o interrogatorio. Mi dedo pulsó con determinación el botón de colgar, y la pantalla se volvió negra. Dejé caer el teléfono sobre el colchón, sintiendo como si me hubiera quitado una losa que llevaba meses oprimiéndome el pecho. Mi pequeño Kian comenzó a llorar suavemente. Me incorporé, apretando los dientes para soportar el dolor de la herida, y le di unas palmaditas suaves. Tranquilo, mi vida, mamá está aquí. No necesitamos a nadie más. A nadie. Las lágrimas brotaron de mis ojos, calientes, rodando por mis mejillas. Había ganado la batalla verbal. Pero, ¿por qué me sentía tan vacía por dentro? Sabía que mis palabras no eran solo una negativa. Eran un detonador. Conociendo a Kael, no dejaría las cosas así. Esta paz artificial, me temía. Estaba a punto de terminar. 30 minutos. Ese fue el tiempo que pasó desde que colgué hasta que la puerta de mi habitación se abrió con una violencia inusitada. Estaba intentando preparar un biberón para el bebé cuando me sobresalté. La pesada puerta de madera chocó contra la pared con tal fuerza que Kian, que dormitaba plácidamente, se despertó llorando a gritos. Le abracé instintivamente y me giré para ver quién había entrado, dispuesta a reprenderle por armar tal escándalo en un hospital. Pero las palabras se me atascaron en la garganta al ver que era Kael. Pero no el Kael Montenegro que yo conocía, el consejero delegado siempre impecable, con el pelo engominado, el traje planchado y oliendo a una carísima colonia. El hombre que estaba frente a mí tenía un aspecto tan lamentable que era difícil de creer. Llevaba un traje de ceremonia de color marfil, probablemente el que se estaba probando para la boda, pero la chaqueta estaba descolocada y el chaleco asomaba por debajo. La flor en el ojal estaba marchita, con varios pétalos caídos. Su pelo estaba revuelto y pegado por el sudor, su cara enrojecida y su respiración agitada. Su pecho subía y bajaba como si hubiera corrido una maratón. En su frente, gruesas gotas de sudor le resbalaban por las mejillas y la barbilla. Kael se quedó paralizado en el umbral, con los ojos muy abiertos, mirándome a mí y luego al bebé que lloraba desconsoladamente en mis brazos. Su mirada contenía asombro, incredulidad y un miedo vago que nunca antes le había visto. «Ariadna», logró decir, con una voz tan ronca que sonó como el viento silbando por una rendija. Contuve los latidos desbocados de mi corazón, esforzándome por mantener una expresión fría. Acaricié a mi hijo, la mirada fija en su mantita, sin mirarle a él. «¿Qué haces aquí? Esto es la zona de recuperación. Acceso restringido». A Kael no le importaron mis palabras. Entró en la habitación con pasos largos y apresurados. La distancia entre nosotros se acortó en un instante. El olor a sudor mezclado con su colonia y el pánico me invadió. «¿Es verdad?», preguntó con voz temblorosa, señalando al bebé. «¿De quién es este niño?». Levanté la cabeza y le miré directamente a los ojos, esos ojos oscuros que una vez me volvieron loca y que ahora reflejaban la imagen de una mujer demacrada con un pijama de hospital holgado. «Es mi hijo», respondí tajante. «¿Quién es el padre?», rugió Kael, un rugido contenido en su garganta, pero lo suficientemente potente como para hacer añicos mi calma. Se acercó aún más, sus grandes manos agarrando con fuerza la barandilla de la cama, los nudillos blancos por la presión. Sonreí con amargura, una sonrisa torcida. «¿Qué pregunta más curiosa? Nos divorciamos hace 6 meses. Yo tengo mi vida, tú tienes la tuya. ¿Qué te importa a ti quién es el padre de mi hijo, señor Montenegro? No me provoques». Ariadna perdió el control. Se inclinó, su cara a escasos centímetros de la mía. 6 meses. Lo has tenido 6 meses después del divorcio. Si restamos los 9 meses de embarazo, te quedaste embarazada antes de que fuéramos al juzgado, ¿verdad? La agudeza y la inteligencia de un hombre de negocios le permitieron hacer el cálculo en segundos. Sabía que no podía ocultarlo, ni quería hacerlo ya. Sí, admití, con una mirada desafiante. «¿Y qué? ¿Por qué?», bramó Kael, sus ojos inyectados en sangre. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué te atreviste a ocultarme algo tan sumamente importante?» «¿Para qué?», le respondí con la voz cargada de sarcasmo. «¿Para que me tuvieras lástima? ¿O para que me concedieras un poco de tu responsabilidad sobrante mientras estabas ocupado preparando la boda con tu señorita de alta cuna? Mírate a ti mismo. El día que firmamos los papeles, ¿qué me dijiste? Que necesitabas una esposa que pudiera apoyar tu carrera, no una pintora que solo sabe soñar y garabatear. Que necesitabas libertad, que necesitabas ascender. Te di tu libertad. ¿Qué más quieres?». Kael se quedó petrificado. Las viejas palabras, los cuchillos que una vez me clavó en el corazón, ahora se los devolvía, uno por uno. Soltó la barandilla de la cama y retrocedió un paso, como si le hubieran abofeteado. Kian seguía llorando en mis brazos.
El llanto de un niño rompió la tensión asfixiante. Kael pareció volver en sí. Miró fijamente al bebé, con la mirada perdida. «Déjame verle», susurró. Su voz de repente frágil y extraña. No apreté a mi hijo contra mi pecho. Mi instinto maternal se despertó con fuerza. «Vete. Tu prometida te está esperando». «¡Déjame ver al niño!», gritó de repente, abalanzándose para arrebatármelo. «¡No lo toques!», chillé, encogiéndome para proteger a mi hijo. Justo en ese momento, la puerta de la habitación se abrió de nuevo. Una enfermera alta y de aspecto severo entró. «Por favor, un poco de orden. Esto es un hospital, no un mercado. ¿Y usted quién es? Aún no es hora de visitas. Salga inmediatamente». Kael se quedó inmóvil, con la mano aún en el aire. Me miró a mí, miró al niño, y luego se giró hacia la enfermera con una mirada tan ardiente que hasta ella retrocedió un paso. Pero no armó más escándalo. Bajó lentamente la mano y se ajustó la arrugada chaqueta. Respiró hondo, intentando recuperar su compostura habitual, pero sus manos no dejaban de temblar. «Soy su padre», le dijo a la enfermera, con una voz fría pero firme, marcando cada sílaba. Luego se giró hacia mí, sus ojos oscureciéndose como el cielo antes de una gran tormenta. «¿Creías que podías ocultármelo toda la vida, Ariadna? Te equivocaste. Tu mayor error fue pensar que podías arrebatarle a Kael Montenegro su derecho a ser padre». Dicho esto, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando tras de sí un vacío gélido y una inquietud que crecía sin control dentro de mí. Supe que la verdadera tormenta no había hecho más que empezar. Cuando Kael se fue, me quedé paralizada en la cama, temblando de pies a cabeza. Kian ya había dejado de llorar y dormía tranquilo en mis brazos, su manita diminuta aferrada a mi dedo meñique como buscando protección. Lo miré y las lágrimas volvieron a brotar. Me había preparado mentalmente para este día, pero no esperaba que llegara tan pronto y con tanta virulencia. La aparición de Kael fue como una roca lanzada al lago en calma que tanto me había costado mantener. Tenía miedo. El miedo de una madre vulnerable frente al poder y el dinero de su exmarido. Kael tenía razón. Había subestimado su instinto de posesión. La puerta se abrió de nuevo. Esta vez era Zoe. Entró cargada con varias bolsas y se alarmó al verme los ojos enrojecidos. «¿Qué pasa? ¿Te duele la cicatriz? ¿O es que el pequeño no te deja en paz?». Zoe dejó las cosas en el sofá y corrió a tocarme la frente. «Kael ha estado aquí», dije en un susurro. Zoe abrió los ojos como platos, boquiabierta. «¿Qué? ¿Ya lo sabe? ¿Cómo tan rápido? Si me acabas de decir que te llamó para invitarte a su boda». «Se me escapó. Le dije que estaba de puerperio». Zoe se dio una palmada en la frente. «Madre mía, Ariadna, estás loca. Has despertado a la bestia». «¿Cómo ha reaccionado?». Le conté brevemente el tormentoso encuentro. Al terminar, el rostro de Zoe cambió por completo. Caminaba de un lado a otro de la habitación, visiblemente preocupada. Conociendo a Kael, no se quedará de brazos cruzados. Es un tipo ambicioso y un machista encubierto. Al saber que tiene un hijo varón, un heredero, hará lo que sea para quedarse con el niño. «¿Qué piensas hacer?». «No lo sé», negué con la cabeza, sintiéndome invadida por la impotencia. «Puedo criarle yo sola. Tengo ahorros. Y la galería va bien. No necesito su dinero». «El problema no es el dinero», Ariadna replicó Zoe. «El problema es su ego y esa familia de alta alcurnia que tiene. ¿Crees que su madre permitirá que su único nieto, el heredero, ande por ahí perdido?». Las palabras de Zoe fueron como agujas clavándose en mi corazón. Mi ex-suegra, una mujer astuta que valoraba el linaje por encima de todo. Antes no me tragaba porque yo era solo una pintora pobre, sin un apellido de peso. Ahora que sabía que había dado a luz a un heredero para su familia, lo consideraría propiedad de los Montenegro, no mi hijo. De repente, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez no era una persona, sino un séquito. Kael iba a la cabeza, ya sin la chaqueta del traje, solo con una camisa blanca, la corbata aflojada y las mangas remangadas. Detrás de él, 3 médicos con batas blancas de aspecto imponente y 2 enfermeras empujando aparatos. «¿Qué demonios estás haciendo?», pregunté, aterrorizada, abrazando a mi hijo con más fuerza. Kael no me miró. Se dirigió al médico de más edad con respeto. «Profesor, por favor, haga un chequeo completo al niño. Nació prematuro 2 semanas. Me preocupa que sus pulmones no estén del todo desarrollados. Y de paso, tomen una muestra para la prueba de ADN». «Kael, ¿cómo te atreves?», grité, intentando levantarme. Pero el dolor de la herida me lo impidió. Kael se acercó y me empujó suavemente por los hombros para que me recostara. Su mano era fuerte y cálida, pero se contuvo para no hacerme daño. «Quédate quieta. No fuerces la cicatriz», su voz se había vuelto grave.
sin la agresividad de antes, pero con un tono de orden inapelable. Estoy haciendo lo mejor para nuestro hijo. No tienes derecho a impedírmelo. Es mi hijo. No necesito ninguna prueba, es mi hijo. Y también es el mío, rugió Kael en voz baja, muy cerca de mi cara. Sus ojos se clavaron en los míos, llenos de reproche y determinación. Mírale, Ariadna. Mira esa frente ancha. Esa boca curvada. ¿Hasta cuándo vas a negar la evidencia? Bajé la vista hacia Kian. Dormía. Y su carita era, en efecto, una réplica en miniatura de Kael. La forma en que fruncía el ceño, incluso en sueños, era idéntica a la de su padre. Los lazos de sangre eran algo que no se podía negar con palabras. El profesor Balbuena es una eminencia en pediatría, explicó Kael en voz más suave, sin apartar la vista del bebé. Este hospital está bien, pero no es el mejor. Quiero asegurarme de que el niño está perfectamente. Zoe, a mi lado, intentó intervenir, pero uno de los guardaespaldas de Kael, apostado en la puerta, se lo impidió. Solo pudo mirarme, angustiada. Los médicos comenzaron a examinar a Kian. Trabajaban con profesionalidad y delicadeza. Vi, impotente, cómo le sacaban sangre del talón para la prueba. El llanto agudo de mi hijo cuando la aguja le pinchó la piel fue como un nudo en mis entrañas. Kael, de pie, giró la cabeza hacia otro lado, sus manos apretadas en puños, las venas marcadas en sus brazos. A él también le dolía. Me di cuenta de ello. Cuando los médicos terminaron y se fueron, Kael se quedó. Acercó una silla y se sentó junto a la incubadora. Se quedó allí, en silencio, contemplando al niño, que poco a poco se calmaba y volvía a dormirse. El ambiente en la habitación se relajó. La tensión dio paso a una extraña melancolía. ¿Por qué?, preguntó Kael sin mirarme, con los ojos fijos en el bebé. La misma pregunta de antes, pero sin ira, solo con un profundo reproche. Durante 6 meses he vivido como un autómata. Y tú, mientras tanto, llevabas a mi hijo dentro, soportando las náuseas, los cambios de tu cuerpo, y luego yendo a parir sola. ¿En qué lugar me dejas? Hasta un extraño tendría más consideración. Tú elegiste tu carrera, respondí, agotada. Elegiste los viajes de negocios interminables, las cenas con clientes. Elegiste a Ginebra, la mujer que podía conseguirte contratos millonarios. Yo solo elegí proteger a mi hijo de tus cálculos. Kael se giró para mirarme. Su mirada era compleja, una mezcla de arrepentimiento y la terquedad de un hombre que nunca admite que se equivoca. Nunca dije que no quisiera un hijo. Si hubiera sabido que estabas embarazada, jamás me habría divorciado. Esa es precisamente la razón por la que no te lo dije, sonreí con tristeza. No quería un matrimonio basado en la obligación. Yo quería que me amaran, Kael. Pero tú dejaste de amarme hace mucho tiempo. Kael guardó silencio. No lo negó. Quizás él también se daba cuenta de esa cruda verdad. Nuestro matrimonio había muerto lentamente mucho antes de que se firmara el divorcio. Este niño había llegado demasiado tarde para salvar el amor, pero demasiado pronto para convertirse en una nueva atadura. El teléfono de Kael volvió a sonar. Miró la pantalla, frunció el ceño y colgó. Pero volvió a sonar de inmediato. Es Ginebra, dije con amargura, girándome hacia la pared. Tu prometida te llama. Vete ya. No la hagas esperar. Kael miró el teléfono, luego a mí y al niño. Se levantó, pero no contestó. Apagó el móvil y lo tiró en el sofá. La boda se ha cancelado, dijo, con voz tajante. Me giré de golpe. ¿Qué has dicho? He dicho que la boda con Ginebra se ha cancelado. En cuanto salí del hotel para venir aquí, le dije a mi asistente que lo anulara todo. Le miré, incrédula. Estaba loco. Cancelar la boda con la hija de un socio estratégico solo por un recién nacido. Estás loco, logré decir. Quizás esbozó una sonrisa triste. Pero no puedo casarme con otra mujer mientras mi hijo está aquí. Acercó su mano, con timidez, y tocó suavemente el dedito de Kian que asomaba por la manta. Ese gesto torpe, ese roce tembloroso del hombre más poderoso del sector inmobiliario de Madrid, de repente, hizo que mi corazón vacilara. Pero la razón me dio una bofetada. No te fíes. No te fíes de este arrepentimiento tardío. Esto no es amor, es posesión. Kael no se fue. Despidió a sus guardaespaldas y se quedó sentado en el pequeño e incómodo sofá de la habitación. Zoe, viendo la tensión, pero sin poder hacer nada, se excusó para ir a casa a preparar un caldo y traérmelo, guiñándome un ojo para que tuviera cuidado. La habitación volvió a caer en el silencio, pero era un silencio opresivo, muy diferente al de antes. Me tumbé en la cama, intentando dormir, pero fue imposible. La imagen de aquel hombre sentado con la cabeza entre las manos no me abandonaba. El olor a colonia se había disipado, dejando un leve aroma a tabaco. ¿Kael había vuelto a fumar?
Cuando aún nos queríamos, le hice dejarlo. Lo prometió y lo cumplió. Pero desde que ascendió a consejero delegado, la presión del trabajo le había cambiado demasiado. Los recuerdos volvieron como una película a cámara lenta. Nos conocimos en la Facultad de Bellas Artes. Él, un estudiante de económicas, vino de intercambio. Nos refugiamos de la lluvia bajo el porche del edificio C. Yo luchaba con mi caballete. Él se acercó corriendo para ayudarme. Fue un primer amor de ensueño, sencillo, con tardes en las que me llevaba a pasear por el Retiro en su vieja moto, comiendo helados y prometiendo una casa llena de luz. Nos casamos cuando él empezaba su empresa. En aquellos días difíciles, yo fui la única a su lado, compartiendo fideos instantáneos y cada euro. Renuncié a una beca para ir a estudiar a París para quedarme y ser su apoyo. Y entonces, triunfó. La empresa creció, el dinero fluía. Nos mudamos de un piso diminuto a un ático de lujo, y luego a un chalet en La Moraleja. Pero la distancia entre nosotros creció al mismo ritmo que su cuenta bancaria. Las cenas que yo preparaba se enfriaban en la mesa esperándole. Los mensajes de estoy en una reunión, cena de negocios, me quedo a dormir en la oficina eran cada vez más frecuentes. Me convertí en un adorno en esa casa lujosa, una esposa obediente para que él pudiera centrarse en sus conquistas profesionales. El punto de inflexión fue nuestro tercer aniversario de boda. Compré entradas para un concierto en el Auditorio Nacional, un concierto que siempre habíamos soñado ver juntos. Me arreglé, me puse el vestido de seda rojo que tanto le gustaba y esperé en el vestíbulo. Pasó 1 hora, 2, 3, el concierto terminó. La gente se fue y yo me quedé sola bajo las luces de la calle Príncipe de Vergara. Le llamé decenas de veces, sin respuesta. No volvió a casa hasta bien entrada la noche, apestando a alcohol. Dijo que se le había olvidado, que estaba ocupado cerrando una fusión. Me lanzó un bolso de marca carísimo como disculpa y se desplomó en la cama. Miré el bolso, luego a mi marido roncando. En ese momento, me di cuenta de que el hombre al que amaba había muerto. Solo quedaba Kael Montenegro, una fría máquina de hacer dinero. Al día siguiente, en el ascensor de su empresa, cuando le llevé el almuerzo en un último intento de salvar lo nuestro, olí un perfume extraño en la chaqueta que tenía colgada en su silla. Un perfume caro y floral que no era el mío. Y vi a Ginebra, su secretaria y socia estratégica, salir de su despacho con una sonrisa llena de subtexto. Fue la gota que colmó el vaso. Le pedí el divorcio. ¿En qué piensas? La voz de Kael me devolvió a la realidad. Había levantado la cabeza y me miraba fijamente. Su mirada ya no era afilada, sino cargada de melancolía. En el día que te esperé en el Auditorio Nacional dije sin pensarlo. Kael se quedó helado. Un atisbo de confusión cruzó su rostro. Quizás lo recordaba, o quizás lo había olvidado. Un detalle insignificante en su gran vida. Lo siento, dijo con voz grave. Aquel día de verdad no podía dejar la reunión. Ya no importa, sonreí con amargura. El movimiento me provocó un pinchazo de dolor. El pasado es el pasado. Has conseguido lo que querías. Carrera, prestigio. Solo que no quiero que mi hijo se convierta en un hombre como tú, insensible y egoísta. Kael se levantó de un salto. El sofá crujió. Mis palabras habían herido su orgullo. Puedes culparme por ser un mal marido, pero no juzgues mi capacidad como padre cuando ni siquiera he tenido la oportunidad de demostrarla, dijo con voz tensa. Voy a compensar a mi hijo. No le faltará absolutamente nada. Estudiará en los mejores colegios. Tendrá lo mejor de lo mejor. Un futuro brillante. Lo mejor para ti es el dinero, ¿verdad? Le miré a los ojos. Pero un niño necesita amor. Necesita presencia. No tarjetas de crédito sin límite ni un padre que solo aparece para firmar cheques. ¿Y qué quieres que haga, Ariadna? Se acercó a la cama, su sombra proyectándose sobre mí. ¿Quieres que lo deje todo para quedarme en casa a cambiarle los pañales? Sé un poco realista. El dinero no compra la felicidad, pero sin él, no puedes proteger a tu hijo. ¿Crees que con esa pequeña galería tuya puedes darle la vida que yo le puedo ofrecer? Puede que no sea tan rica como tú, pero puedo darle paz. ¿Paz? Río con desdén. ¿Crees que podrás escapar del escrutinio público siendo madre soltera? ¿Crees que la prensa dejará en paz a la exmujer de Kael Montenegro criando a su hijo en un pisito de barrio? Eres demasiado ingenua. La discusión fue interrumpida por unos golpes en la puerta. Un hombre con traje, su asistente, entró. Hizo una reverencia a Kael y dejó una carpeta sobre la mesa. Señor, todo está arreglado. La boda está cancelada. La familia de la señorita Ginebra está montando un escándalo. Su padre quiere verle de inmediato. Kael hizo un gesto con la mano, impaciente. Diles que ya les veré. Ahora estoy ocupado. Y ahora, sal de aquí. El asistente se retiró a toda prisa.
Kael cogió la carpeta, sacó un documento y me lo tendió. ¿Qué es esto?, pregunté, recelosa. Léelo, dijo. Sin más. Cogí el papel y recorrí las líneas impresas. Se me nubló la vista. Era un acuerdo de custodia y manutención. Especificaba que Kael cubriría todos los gastos, compraría una casa, contrataría personal de servicio y médicos privados para nosotros dos. A cambio, él tendría derecho a visitarnos cuando quisiera, y el niño llevaría su apellido y sería inscrito en el registro familiar de los Montenegro. ¿Desde cuándo tenías esto preparado?, pregunté, temblando. Acababa de enterarse de la noticia hacía unas horas. Siempre tengo un plan B, respondió con naturalidad. Y no te estoy pidiendo tu opinión. Te estoy informando. Arrugué el papel y se lo tiré a la cara. Vete al infierno. No voy a firmar nada. No intentes robarme a mi hijo. Kael no se movió. Dejó que la bola de papel le golpeara en el pecho y cayera al suelo. Se agachó, la recogió, la alisó y la dejó en la mesilla de noche. Piénsalo. Estás débil. No te alteres. Mañana hablaremos. Dejaré a los guardaespaldas en la puerta. Ni se te ocurra intentar escapar con el niño. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue, dejándome con un nudo en la garganta y el pánico ante una jaula de oro que se estaba cerrando a mi alrededor. Me quedé inmóvil en la cama. El eco de la puerta al cerrarse todavía resonaba en mi mente. La espaciosa habitación de repente se sentía claustrofóbica por el silencio opresivo. Me giré para mirar a mi hijo. Kian seguía durmiendo profundamente, su respiración regular, sus pequeños labios moviéndose de vez en cuando como si estuviera soñando que mamaba. Al mirarlo, sentí una mezcla de amargura y una determinación feroz. No podía permitir que Kael controlara nuestras vidas nunca más. A medianoche, Kael regresó. Se había cambiado de ropa. Llevaba una camisa azul oscuro impecable que acentuaba su aura de poder habitual, pero las ojeras bajo sus ojos delataban un cansancio que intentaba ocultar. No dijo nada, simplemente acercó una silla a un rincón. Abrió su portátil y se puso a trabajar. La luz azul de la pantalla se reflejaba en su rostro anguloso, creando un juego de luces y sombras inquietante. A la mañana siguiente, cuando los débiles rayos del sol invernal se filtraron por las cortinas, Kael cerró el portátil. Se acercó a mí, sosteniendo una tarjeta negra, de esas que la alta sociedad dice que pueden comprar el mundo. «Toma», dijo Kael, con un tono tan indiferente como si me estuviera dando un trozo de papel. «No tiene límite. Compra lo que quieras para el niño o para ti. La contraseña es tu fecha de cumpleaños». Miré la reluciente tarjeta y luego sus ojos. La confianza en su mirada me resultó profundamente ofensiva. Seguía pensando que todo se podía resolver con dinero. No la necesito aparte su mano. Tengo suficiente para criar a mi hijo. Kael frunció el ceño, visiblemente molesto. Deja de ser tan testaruda, Ariadna. ¿De verdad crees que las 4 perras que sacas vendiendo cuadros son suficientes para darle la mejor vida? Leche de importación, pañales ecológicos, médicos privados, y más adelante un colegio internacional. ¿Cómo vas a pagar todo eso? Criaré a mi hijo a mi manera, repliqué, tratando de ocultar el temblor en mi voz. No siempre lo más caro es lo mejor. Millones de niños crecen sanos sin necesidad de tu tarjeta negra. Kael soltó una risa burlona. ¿Pretendes que el hijo de Kael Montenegro viva una vida modesta y llena de carencias? No lo permitiré. Mi hijo debe tener lo mejor de lo mejor. ¿Con qué derecho?, grité. La ira me hizo olvidar el dolor. ¿Con qué derecho decides sobre su vida? Dices que eres su padre, pero ¿dónde estabas estos meses? ¿Dónde estabas cuando las náuseas me mataban? ¿Dónde estabas cuando tuve que coger un taxi sola para ir a las revisiones bajo un diluvio? ¿Dónde estabas cuando tuve que firmar mi propio consentimiento para la cirugía mientras me retorcía de dolor? ¿Dónde Kael? Jadeaba. Las lágrimas corrían sin control. Toda la frustración acumulada estalló. No me hables de derechos. Renunciaste a ellos en el momento en que elegiste tus reuniones, tus viajes de negocios, a tu amante, en lugar de a tu familia. Kael se quedó paralizado, la mano que sostenía la tarjeta colgando inerte. Mis acusaciones fueron como puñales directos a su corazón. No pudo rebatir nada, porque todo era verdad, la cruda y cruel verdad que había ignorado deliberadamente. Me miró, y su expresión vaciló. Vi dolor, arrepentimiento y también impotencia. Por primera vez, vi a ese hombre arrogante bajar la cabeza. Sé que me equivoqué, dijo Kael, su voz grave y rota. No puedo volver atrás en el tiempo para arreglar mis errores, pero quiero compensaros en el presente y en el futuro. Dame una oportunidad, no por mí, sino por él. Dejó la tarjeta en la mesilla de noche, junto a un jarrón de rosas rojas que alguien había traído. Este dinero es para el niño. Puedes usarlo o no, pero no lo rechaces solo por tu odio hacia mí. Piensa en él.
Dicho esto, Kael se giró y salió al balcón para encender un cigarrillo. Su silueta solitaria se recortaba contra el cielo gris. Lo observé, con el corazón encogido. Sabía que, en parte, tenía razón. Podía odiarle, pero no tenía derecho a privar a mi hijo de las cosas buenas que se merecía. Pero aceptar su ayuda significaba dejarle entrar en nuestras vidas, aceptar el control del que tanto ansiaba escapar. Al día siguiente por la mañana, la tranquilidad del hospital fue interrumpida por un desembarco a gran escala. Estaba medio dormida cuando oí un gran revuelo en el pasillo. Al abrir los ojos, me quedé atónita al ver a un grupo de personas metiendo todo tipo de cosas en la habitación. Cajas y cajas de marcas extranjeras se apilaban en un rincón. Había un esterilizador de biberones de última generación, un purificador de aire, una cuna con balanceo automático y un montón de aparatos cuyo nombre ni siquiera conocía. Kael estaba en medio de la habitación, con una tableta en la mano, dirigiendo al personal. No parecía un padre cuidando de su hijo, sino un general al mando de sus tropas. Con cuidado, eso es frágil, advirtió a un operario que llevaba un calefactor. ¿Piensas convertir esta habitación en un almacén?, le pregunté con el ceño fruncido. Kael se giró hacia mí, con una expresión de satisfacción. Solo he traído lo más esencial. En el hospital faltan muchas cosas. No me fío. ¿Faltan cosas?, reí con amargura. Esta es la suite más cara del hospital, y aún así no cumple con tus estándares. Exacto, respondió Kael imperturbable. En ese momento, entró una mujer de mediana edad. Llevaba un uniforme azul claro, el pelo recogido en un moño impecable y una expresión seria pero profesional. En su pecho, una placa con el nombre Casilda García, especialista en cuidados neonatales. Buenos días, señora. Soy Casilda, la persona que el señor Montenegro ha contratado para cuidar del pequeño señorito, dijo la mujer, inclinando la cabeza con una formalidad programada. Miré a Kael, desconcertada. Él lo explicó de inmediato. Es la señora Casilda, una niñera profesional con 20 años de experiencia en hospitales internacionales. A partir de ahora te ayudará a cuidar del niño. No necesito que una extraña cuide de mi hijo, protesté al instante. El instinto maternal me ponía en guardia ante cualquiera que se acercara a mi bebé. Acabas de pasar por una cesárea. Estás débil. No puedes pasar las noches en vela cuidando de él, insistió Kael. La señora Casilda se encargará de bañarle, darle de comer, hacerle masajes. Tú solo tienes que descansar y recuperarte. La señora Casilda no esperó mi consentimiento. Se acercó a la cuna, comprobó expertamente la temperatura de la habitación, ajustó la manta de Kian y se giró hacia mí. Es la hora de comer del señorito. ¿Le da usted el pecho o le preparo la leche de fórmula? La forma en que se refería a él como el señorito me puso la piel de gallina. Mi hijo solo tenía 2 días y ya le habían endosado ese título tan distante. Yo le doy el pecho, dije, incorporándome con esfuerzo para coger al bebé. La señora todavía está tomando antibióticos. La leche materna podría no ser lo más adecuado. En este momento me detuvo la señora Casilda, con suavidad pero con firmeza. El señor Montenegro ha preparado la mejor leche de fórmula japonesa, ideal para prematuros. Busqué el apoyo de Kael con la mirada, pero él asintió, de acuerdo con ella. Hazle caso, Ariadna. Ella es la profesional. Sentí una impotencia inmensa. Me estaban arrebatando mi derecho a ser madre delante de mis narices. Usaban el pretexto de lo mejor para el niño para apartarme. Era solo la incubadora. Una vez cumplida mi función, debía dejar paso a los expertos y a sus modernos aparatos. Me mordí el labio, viendo cómo la señora Casilda cogía a mi hijo con una destreza increíble. Le daba el biberón y le sacaba los gases. Todos sus movimientos eran perfectos, precisos, sin la más mínima torpeza. Pero me pareció tan frío, tan falto del calor del amor de una madre, de ese vínculo sagrado. Kael observaba, satisfecho. Él creía en el profesionalismo, en los protocolos. No entendía que un bebé necesita el calor de su madre más que cualquier protocolo. Descansa, me dijo, antes de girarse para hablar de negocios por teléfono con su asistente. Me giré hacia la pared, y las lágrimas volvieron a caer. Me sentía sola en una habitación llena de gente y de cosas. El control de Kael era cada vez más asfixiante, más sutil, disfrazado de preocupación. Si no hacía algo, tarde o temprano, perdería a mi hijo de verdad. Ese mediodía, Zoe volvió. Traía un termo con un caldo de pollo que, aunque no me entusiasmaba, tenía que tomar para producir leche. Al entrar y ver la montaña de cosas y a la niñera moviéndose como un robot, se quedó de piedra. ¿Pero qué diablos es esto?, susurró Zoe al sentarse a mi lado. Creí que me había equivocado y había entrado en El Corte Inglés. Obra de Kael, sonreí con amargura.
susurrando para que la señora Casilda no nos oyera. Ha contratado a una niñera profesional. Ahora mismo, yo soy la que sobra aquí. Zoe miró a la niñera con recelo y se acercó a mi oído. La cosa se está poniendo fea, Ariadna. Me he enterado de que la familia de Kael está preparando los papeles para reconocer al niño. Su madre, esa bruja, ya ha hablado con los abogados. Ya sabes cómo es. El corazón se me encogió. Doña Elvira, mi ex-suegra, fue mi peor pesadilla durante los 3 años de matrimonio. Una mujer de hierro, que valoraba el honor y el linaje por encima de la vida. Si se enteraba de la existencia de Kian, no dudaría en usar cualquier medio para arrebatármelo y sacarme de su vida para siempre. ¿Qué hago ahora, Zoe? Le apreté la mano, con la voz temblorosa. No puedo perderle. Tenemos que huir, dijo Zoe con firmeza, su mirada decidida. Quedarse aquí es un suicidio. Kael se está mostrando dócil para engatusarte. En cuanto el niño esté un poco más fuerte, te mostrará su verdadera cara. ¿Huir a dónde? Kael tiene ojos y oídos en todas partes. A la sierra, dijo Zoe rápidamente. Una tía abuela mía tiene un chalet vacío allí, escondido entre los pinos. Un lugar muy tranquilo. Tengo las llaves. Te escondes allí un tiempo. Y cuando el niño esté más fuerte, te consigo papeles para que te vayas al extranjero o a algún sitio muy lejano. ¿Pero y su salud? Es prematuro, dije, preocupada, mirando a Kian en la cuna. Tranquila, ya he consultado a un amigo pediatra. Mientras lo mantengas abrigado y vayamos con cuidado en el coche, no habrá problema. Lo importante es irnos ya, antes de que lleguen los resultados del ADN y antes de que su abuela meta mano. Dudé. El plan era muy arriesgado. Acababa de operarme y el niño era muy pequeño. Pero al mirar a Kael hablando por teléfono en el balcón, y a esa niñera fría, el miedo a perder a mi hijo lo superó todo. Prefería sufrir con él a que viviera en esa jaula de oro, convirtiéndose en una copia insensible de su padre. ¿Cuándo nos vamos? Pregunté, decidida. Pasado mañana, muy temprano, calculó Zoe. Le he oído a Kael hablar por teléfono. Pasado mañana tiene una junta de accionistas crucial. No puede faltar. Saldrá del hospital temprano. En ese momento, yo entraré por la puerta de atrás para recogerte. En cuanto a la niñera, de ella me encargo yo. Zoe guiñó un ojo. Le pondré un laxante en el café o me inventaré cualquier cosa para quitármela de en medio. Tú solo tienes que estar lista. Discutimos algunos detalles más, intentando parecer lo más normales posible. Kael volvió a entrar y al vernos susurrar, preguntó con sospecha. ¿Qué estáis tramando vosotras dos? ¿Hablando mal de ti, te vale? Respondió Zoe levantándose. Bueno, me voy. Os dejo intimidad familiar. Cuando Zoe se fue me tumbé, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. El plan de fuga estaba en marcha. Era la mayor apuesta de mi vida. Si salía bien, conseguiría la libertad. Si fracasaba, no me atrevía ni a pensar en las consecuencias. Los 2 días siguientes pasaron bajo una tensión extrema, disfrazada de calma. Kael pasó la mayor parte del tiempo en el hospital. Trajo su portátil y trabajó desde la habitación, levantando la vista de vez en cuando para mirarnos. Empezó a practicar como padre. Aunque la señora Casilda se encargaba de todo, Kael intentaba participar en las pequeñas cosas. Aprendió, con torpeza, a coger al niño. Sus grandes manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, temblaban al sostener la frágil cabeza de Kian. Una vez le vi meter a escondidas su dedo en la manita del bebé. Kian, en sueños, se lo agarró con fuerza. Kael se quedó inmóvil, y una rara y suave sonrisa apareció en su rostro. En ese momento, parecía tan tierno, tan cercano. Me recordó al estudiante que una vez me prometió un hogar feliz. «Aprieta fuerte, ¿eh?», susurró Kael, girándose hacia mí, con los ojos brillantes de alegría. «Seguro que de mayor será un hombre fuerte. Como tú se me escapó, y al instante me arrepentí». Kael me miró, su expresión se suavizó. «Ariadna, sé que sigues enfadada conmigo, pero de verdad quiero que normalicemos nuestra relación. Por el niño. ¿Crees que es tan sencillo?» Me giré, evitando su mirada. Las heridas del corazón no se curan solo con decirlo. «Esperaré», dijo Kael con firmeza. «Te demostraré que he cambiado». Sus palabras me hicieron dudar. A veces, al verle cambiar un pañal con torpeza, bajo la supervisión de la niñera, o al verle despertarse en mitad de la noche cuando el niño lloraba, estuve a punto de rendirme, de creerme el cuadro de familia feliz que estaba pintando. Pero entonces, las incesantes llamadas de trabajo, las órdenes frías que daba a sus subordinados, me devolvían a la realidad. Seguía siendo el ambicioso y dominante Kael Montenegro. Este cambio era temporal, la emoción pasajera de un padre primerizo. Cuando pasara la novedad, cuando volviera la presión del trabajo, ¿seguiría teniendo la paciencia de sentarse a ver dormir a su hijo? ¿O se lanzaría a nuevas conquistas,
dejándonos solas en un chalet frío. No podía apostar mi vida y la de mi hijo a una fe tan frágil. La tarde del segundo día antes de la fuga, Kyle trajo un cuenco de sopa. La ha hecho mi cocinero personal. Come, que está caliente. Con cuidado me sirvió la sopa, sopló para enfriarla y me la acercó a la boca. Miré la sopa, y luego a él. Este gesto, si hubiera sido antes, me habría hecho llorar de felicidad. Ahora solo me hacía sentir culpable. Iba a engañarle, a llevarme a su hijo. Gracias, acepté el cuenco y comí mecánicamente. Mañana tengo una reunión importante muy temprano, me advirtió Kyle. Pasaré un poco más tarde. Haz caso a la señora Casilda, y si necesitas algo, llámame. Sí, no te preocupes por el trabajo, respondí, tratando de mantener la calma. Kyle se inclinó, besó la frente del niño y tras dudar un instante, me dio un beso fugaz en el pelo. Buenas noches. Se fue. Me quedé sentada, con la mano en el pecho, donde el corazón me latía con fuerza por el miedo y el remordimiento. Lo siento, Kyle. No tengo otra opción. Tengo que irme para protegerme a mí y a mi hijo. Esa noche apenas dormí. A escondidas, preparé una pequeña bolsa con ropa para el niño y la oculté bajo la cama. Miré el reloj, contando las horas. El tiempo pasaba con una lentitud exasperante. Fuera, empezó a llover con fuerza. El sonido de la lluvia contra el cristal era como el de mi propio corazón sollozando. Mañana, la verdadera tormenta se desataría. 7:15 de la mañana. La habitación estaba inundada por la luz grisácea de un día de llovizna y viento. Me había levantado muy temprano, ya vestida con ropa de abrigo y un anorak grueso para ocultar mi cuerpo aún convaleciente. Kian también estaba bien abrigado, envuelto en 2 mantas, dejando solo a la vista su naricita. Mi corazón latía desbocado. Cada segundo era una eternidad, sentada al borde de la cama, con los ojos fijos en la puerta y la mano aferrada al bolso. Tal como estaba planeado, Kyle se había ido a las 6:30 para su junta de accionistas. Apenas tuvo tiempo de darle un beso rápido en la frente al niño. No sospechó nada. El único obstáculo que quedaba era la señora Casilda. Estaba en un rincón preparando la leche. Zoe le había echado una dosis suave de laxante en su café con leche matutino. Recé para que hiciera efecto a tiempo. Señora, la leche del señorito ya está lista, dijo la niñera, acercándose con el biberón, con una mueca de dolor. Déjelo ahí, ya se lo doy, yo dije, tratando de sonar tranquila. Vigíleme al niño un momento. Voy al baño. La señora Casilda asintió, pero de repente se agarró el estómago, su cara se contrajo. ¡Ay, mi barriga! El dolor fue tan repentino que no pudo terminar la frase. Dejó el biberón en la mesa y corrió al baño. El cerrojo sonó. Era mi oportunidad. Me levanté de un salto, cogí el bolso y al niño y salí corriendo de la habitación, sin mirar atrás. Todos aquellos objetos caros que Kyle había comprado eran insignificantes. Lo único que importaba era la libertad. El pasillo estaba desierto. Con la cabeza gacha, caminé rápidamente hacia el montacargas del final del pasillo, el que usaba el personal de limpieza. Zoe me había indicado que apenas se usaba y que bajaba directamente a la zona de contenedores, sin cámaras de seguridad. La cicatriz me dolía con cada paso apresurado, y el sudor me empapaba la espalda. Apreté los dientes y le susurré a mi hijo. Aguanta, mi vida. Ya casi lo hemos conseguido. La puerta del montacargas se abrió, desprendiendo un fuerte olor a basura. Entré, cerré los ojos y pulsé el botón del sótano. Los números del panel luminoso danzaron ante mis ojos. 5, 4, 3, 2, 1. Ding. La puerta se abrió. El aire frío me golpeó. Salí y busqué con la mirada. El Kia Picanto rojo de Zoe estaba aparcado detrás de un gran contenedor. Las luces parpadearon 2 veces. Corrí hacia él. La puerta se abrió. ¡Sube, rápido!, me urgió Zoe, con el rostro tenso. Me metí en el asiento trasero y cerré la puerta. Zoe pisó el acelerador y el coche salió disparado, dejando atrás el imponente edificio blanco del hospital. ¡Lo conseguimos!, gritó Zoe, golpeando el volante. ¡Te lo dije! Esa niñera no es rival para mí. Solté el aire, apoyándome en el asiento y mirando a mi hijo, que dormía plácidamente. Sentí un alivio inmenso, pero el miedo no me abandonaba. No cantes victoria todavía. Esperemos a salir de la ciudad, dije, sin dejar de mirar por el retrovisor. El coche se abrió paso por las calles congestionadas de la hora punta, en dirección a la M30. La lluvia arreciaba. El limpiaparabrisas trabajaba a toda velocidad. La autopista estaba más despejada. Zoe aceleró. Los rascacielos se quedaron atrás. Saldremos por la A6 hacia la sierra, dijo Zoe, con la vista fija en la carretera. En un par de horas estaremos allí. Duerme un poco.
¿Cómo voy a dormir? Miré el reloj. Las 8:15. Para entonces, la señora Casilda ya habría salido del baño y se habría dado cuenta de mi desaparición. Llamaría a Kael. ¿Y qué haría él? Se volvería loco. Pondría Madrid patas arriba para encontrarme. Un escalofrío me recorrió. Zoe, ¿crees que nos encontrará? Ni de broma, se burló Zoe. Este coche es de una prima lejana. La matrícula es de otra provincia. ¿Y tu móvil? Te dije que lo apagaras y tiraras la SIM. Me toqué el bolsillo del abrigo, donde estaba el teléfono nuevo que Kael me había dado. Lo había apagado, tal como me dijo Zoe. Eso espero, suspiré. Pero un presentimiento me decía que no sería tan fácil. Kael no era un hombre al que se pudiera engañar fácilmente. Era un zorro viejo en los negocios. Su capacidad de control iba mucho más allá de lo que podíamos imaginar. Llevábamos unos 30 minutos de viaje, a punto de desviarnos hacia la A6, cuando de repente, un teléfono empezó a sonar. Ring, ring, ring. Me sobresalté tanto que casi se me cae el niño. El sonido venía de mi abrigo. Era el teléfono de Kael. «Ariadna, te dije que quitaras la SIM», gritó Zoe, aterrada. «Pero si lo apagué. ¿Cómo puede sonar?» Saqué el teléfono a trompicones. La pantalla brillaba con un número desconocido, pero sabía perfectamente quién era. Miré a Zoe, temblando. «¿Qué hago?» «No contestes. Tíralo por la ventanilla. Ahora mismo». Intenté bajar la ventanilla para lanzarlo, pero mi mano se detuvo. Si no contestaba, ¿qué haría Kael? No se detendría. Nos encontraría, y entonces las consecuencias serían mucho peores. Respiré hondo y deslicé el dedo por la pantalla. Sí, silencio. Un silencio tan largo que podía oír mi propia respiración. ¿Te lo estás pasando bien? La voz de Kael sonó, tan calmada que daba miedo. Sin gritos, sin ira, solo una frialdad cruel. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Tartamudeé, olvidando mantener la calma. ¿Creías que ese teléfono era solo para llamar? Rió Kael, una risa que cortaba como una cuchilla. Lleva un chip de localización por satélite independiente. Se activa automáticamente al salir de la zona de seguridad. En cuanto pusiste un pie fuera del hospital, el sistema me avisó. Me quedé helada. Todo había sido un juego en la palma de su mano. Creí que había escapado, pero solo estaba corriendo dentro de la jaula invisible que él había construido. «¿Qué quieres?», pregunté, con la voz temblorosa, desesperada. «Quiero que des la vuelta. Ahora mismo». «¡Nunca!», grité. «No volveré a tu cárcel. Nos iremos muy lejos». «Mira por la ventanilla de tu derecha», dijo Kael, con la misma voz monótona. Giré la cabeza. Un todoterreno negro y enorme iba en paralelo a nuestro coche. La ventanilla bajó, y un hombre con gafas de sol me saludó con la mano y luego señaló nuestro coche de forma amenazante. «Son mis guardaespaldas. Te han estado siguiendo desde que entraste en la M30. «¡Eres un desgraciado!», grité, las lágrimas de frustración brotando de mis ojos. «Escúchame». Ariadna, el tono de Kael se volvió serio, autoritario. «Te doy 30 minutos para que des la vuelta. Si no lo haces, no solo te traeré de vuelta, sino que haré que tu amiguita se arrepienta el resto de su vida». «¿Qué le vas a hacer a Zoe?», pregunté, horrorizada. «La empresa de diseño de interiores de tu amiga tiene el contrato del Resort Blue Moon de mi grupo, ¿verdad? Es el mayor contrato de su vida, el trabajo de años. Solo necesito una llamada, y ese contrato se cancelará. Su empresa entrará en la lista negra de la Asociación de Constructores. Nunca más conseguirá un proyecto en esta ciudad. ¿Quieres que tu mejor amiga se arruine por tu culpa?». La amenaza de Kael fue como un rayo. Sabía que era capaz de hacerlo. Con su poder, destruir una pequeña empresa como la de Zoe era un juego de niños. «No, Kael, por favor. No la metas en esto», supliqué. «La decisión es tuya. Vuelves. O ves a tu amiga perderlo todo. Tienes 30 minutos». Tic, tac. El pitido final de la llamada resonó en el coche. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, como si el mundo se hubiera derrumbado. El ambiente era irrespirable. Zoe seguía conduciendo, pero sus nudillos estaban blancos de apretar el volante. Lo había oído todo. «No le hagas caso», dijo con rabia. «Solo te está amenazando. Que se meta el contrato por donde le quepa. Ya empezaré de nuevo. Lo importante es que tú escapes». Miré a Zoe, su rostro lleno de determinación y angustia. Sabía que hablaba en serio. Estaba dispuesta a sacrificarse por mí. Pero ¿qué derecho tenía yo a aceptar ese sacrificio? ¿A arruinarle la vida? «No puedo». Zoe, negué con la cabeza, secándome las lágrimas. «No puedo ser tan egoísta». «¿Piensas volver?», me miró, incrédula. «Estás loca. Si vuelves, perderás al niño». «No tengo otra opción», dije, ahogada por la emoción. «Me tiene atrapada».
Te está usando a ti para controlarme. He perdido. Da la vuelta, Zoe. Por favor, te lo ruego. Zoe se mordió el labio hasta sangrar. Golpeó el volante. Hijo de puta. El coche se desvió un poco y luego redujo la velocidad. Se detuvo en el arcén. Zoe apoyó la cabeza en el volante, sus hombros temblando. Estaba llorando. Llorando por mí, por su impotencia. Le puse la mano en el hombro. Gracias, Zoe. Gracias por arriesgarte así por mí. Pero esta es mi batalla. Tengo que enfrentarla sola. Zoe levantó la cabeza, con los ojos rojos. Lo siento, Ariadna. Soy una inútil. No, eres la mejor amiga del mundo. Zoe respiró hondo. Se secó las lágrimas y dio la vuelta. El pequeño Kia Picanto regresó por donde había venido. Hacia la ciudad, hacia la jaula que me esperaba. De vuelta, abracé a mi hijo y miré por la ventanilla. La lluvia no cesaba. El cielo gris reflejaba mi estado de ánimo. Recordé cuando Kael y yo éramos estudiantes pobres. Me regaló un collar de plata barato con una luna creciente. Cuando sea rico te compraré un cielo de estrellas, me dijo. Pero por ahora, solo tengo esta luna. Te iluminará en los momentos oscuros. Tiré ese collar al estanque del retiro el día que nos divorciamos. Pensé que había dejado atrás el pasado, pero el pasado seguía atándome con hilos invisibles más fuertes que cadenas. Ahora él tenía su cielo de estrellas, su dinero y su poder, pero los usaba para apagar mi libertad. Hemos llegado. La voz de Zoe me sacó de mis pensamientos. Estábamos en el punto de encuentro que Kael había indicado, la puerta trasera del hospital, el mismo lugar del que habíamos huido hacía poco más de una hora. Su reluciente Maybach negro estaba aparcado allí. 2 guardaespaldas flanqueaban el coche, con paraguas, impasibles. Zoe detuvo el coche. Respiré hondo y salí. El viento frío me hizo temblar. La puerta trasera del Maybach se abrió. Kael bajó. Seguía con su traje elegante fumando un cigarrillo. Me miró sin emoción, con una frialdad que helaba. Has llegado a tiempo, dijo, mirando su reloj. Te sobran 2 minutos. Zoe salió del coche, dispuesta a abalanzarse sobre él, pero los guardaespaldas la detuvieron. Miserable, eres un animal. ¿Amenazar a una mujer indefensa no te da vergüenza?, gritó. Kael la ignoró. Dio una calada y exhaló el humo. Deberías darle las gracias a Ariadna. Si hubiera tardado 2 minutos más, tu empresa sería cenizas. Se giró hacia mí y extendió los brazos. Dame al niño. Retrocedí, abrazándolo con fuerza. No, me prometiste que si volvía. Dame al niño. Su voz se volvió grave, amenazante. Está lloviendo. ¿Quieres que se ponga enfermo? Sube al coche. Miré a mi hijo, luego al lujoso y cálido coche. Sabía que no podía resistirme. Apretando los dientes, me acerqué y le entregué al bebé. Kael lo cogió con cuidado, protegiéndolo de la lluvia. Sube. Vamos a casa. Quiero hablar con Zoe. No es necesario, me cortó. A partir de ahora, no la verás más. Amigas que te incitan a abandonar a tu familia no merecen la pena. No tienes derecho a prohibirme ver a mis amigos. Sí que lo tengo, me miró a los ojos. El derecho del más fuerte. El derecho del que controla tu vida. Sube. Me empujó suavemente al asiento trasero y cerró la puerta. A través de la ventanilla, vi a Zoe llorando bajo la lluvia, impotente. Esa imagen se grabó en mi mente. El coche arrancó en silencio. El interior era cálido, y olía a cuero caro y a su perfume. Para mí, era el vehículo que me llevaba a mi prisión. Kael iba a mi lado, con el niño en brazos, sin decir nada. Ese silencio era peor que 1000 insultos. El coche se detuvo en un exclusivo complejo residencial. Me llevó al ático, un dúplex de 1000 metros cuadrados, todo de cristal, con vistas al skyline de Madrid. Lujoso hasta el extremo, decorado en tonos grises fríos. Este es nuestro nuevo hogar, anunció Kael. Me sentí pequeña y perdida. No era un hogar, era una jaula de oro. Dejó al niño en una cuna de roble exquisitamente tallada. Llámalo como quieras. Mientras estéis aquí, bajo mi supervisión, ¿piensas tenerme aquí encerrada para siempre? Hasta que considere que eres lo suficientemente segura. Hasta que dejes de intentar huir con mi hijo. Tendrás todo lo que quieras, excepto una cosa. Salir de aquí sin mi permiso. Reí con amargura. ¿Así que solo soy una muñeca en tu vitrina? Eres la madre de mi hijo, me corrigió. Y quiero que mi hijo tenga una familia completa. ¿Familia? Miré a mi alrededor. ¿A esto le llamas familia? Sin amor, sin respeto, solo control. Amor. Se giró, sus ojos oscuros. Tuvimos amor, Ariadna. Pero tú lo tiraste, tú pediste el divorcio. ¿Qué amor me exiges ahora? Me quedé sin palabras. Era cierto. Pero, ¿quién había matado ese amor primero?
Basta de discutir, dijo, cansado. Ve a descansar. Tu habitación es la de la derecha. La del niño está al lado. La señora Casilda vendrá ahora. Se fue a su despacho. Me quedé paralizada mirando por la ventana. Madrid, abajo, gris bajo la lluvia. Me sentía como las olas, golpeada, sin rumbo. Fui a mi habitación, lujosa, cómoda, pero vacía. Entré en el baño para lavarme la cara. Y entonces, al levantar la vista hacia el espejo, me quedé helada. Colgado en la pared, enmarcado y protegido por un cristal, había un pequeño óleo, un campo de girasoles bajo un sol radiante. Era mi primer cuadro de la universidad. Una obra torpe, ingenua. Quise tirarlo, pero Kael me lo pidió. Me encanta, dijo. Es como tú, siempre buscando el sol. Pase lo que pase, tienes que ser fuerte y brillante como estas flores. Creí que lo habría tirado hace mucho, junto con los restos de nuestro matrimonio. Pero no, lo conservaba. Lo había colgado en su espacio más íntimo, protegido como un tesoro. Toqué el cristal frío temblando. ¿Por qué? ¿Por qué guardar este objeto sin valor después de haber desechado nuestro amor? ¿Por qué ser tan cruel y al mismo tiempo atesorar una parte de mi pasado? Mi corazón dolió. Quizás, en lo más profundo de ese hombre frío, quedaba algo del chico que se refugió de la lluvia conmigo. Pero, ¿eran esas cenizas suficientes para calentar este hogar helado? ¿O solo eran una burla cruel? Me quedé allí, de pie, mucho tiempo. Mientras las lágrimas caían en silencio sobre el lavabo, los girasoles siempre miran al sol, pero mi sol se había apagado hacía mucho tiempo. Al anochecer la casa se iluminó, en contraste con la oscuridad exterior. Kael llamó a mi puerta para cenar. La mesa estaba puesta con manjares, pero lo que me sorprendió fue verle a él en la cocina, con un delantal, sirviendo la sopa. Siéntate, dijo. He calentado la sopa para ti. Me senté. No tienes que fingir. No somos recién casados. No finjo, respondió, sentándose. Solo quiero que tengamos una cena decente. Hace mucho que no comemos juntos. La última vez, dije con ironía, fue el día que me tiraste los papeles del divorcio a la cara y dijiste que estabas harto de mis cenas sencillas. Kael se quedó paralizado. Sé que te dije muchas cosas hirientes. Lo siento. ¿De qué sirve pedir perdón? Reí sin alegría. ¿Borra las cicatrices? ¿Me devuelve mi juventud? Come. La sopa se enfría, dijo, evadiendo la pregunta. Comimos en silencio. Un silencio pesado, opresivo. Al terminar, me sirvió un vaso de agua. Me miró, con una expresión indescifrable. No vuelvas a desaparecer. Te lo ruego, dijo de repente. Su voz no era una orden, sino una súplica. ¿Y hasta cuándo piensas tenerme encerrada? ¿Hasta que el niño sea mayor? No lo sé, negó con la cabeza. Solo sé que no soportaría volver a perderos. Esta mañana, cuando vi la habitación vacía, mi corazón se paró. Por primera vez en mi vida, tuve miedo. Su sinceridad me confundió, pero no me atrevía a creerle. Estoy cansada. Me voy a mi cuarto. Le dejé solo en la inmensa mesa. Al día siguiente me encontré explorando su biblioteca. Al sacar un libro, activé un mecanismo secreto. Una pared se abrió, revelando una caja fuerte. Por curiosidad, probé una combinación. El día que nos conocimos. 1703. Se abrió. Me quedé atónita. ¿Aún recordaba esa fecha? Dentro no había dinero, solo unos documentos y una pequeña caja de terciopelo. La abrí. Dentro estaba el collar de la luna creciente, el que yo había tirado al estanque. ¿Cómo lo había recuperado? ¿Contrató buzos? ¿Tanto esfuerzo por un objeto sin valor que yo misma había desechado? Cogí el collar. El metal estaba frío, pero mi corazón ardía. Dejé el collar y cogí los documentos. Era la constitución de un fondo fiduciario a nombre de Fundación Kian Montenegro. La cantidad, 50 millones de euros. Constituido el día anterior. Lo había hecho todo por su hijo en cuanto lo recuperó. Entre los papeles, una nota manuscrita. Para mi hijo, Kian, perdóname por no haber sabido de ti antes. Pasaré el resto de mi vida compensándote. Este dinero es solo el principio. Te daré lo mejor. Todo aquello por lo que yo tuve que luchar. ¿Te quiere, papá? Kael. Su amor por nuestro hijo era real. Su arrepentimiento, también. Pero había algo que me dolía. El nombre, Kian Montenegro. Lo había decidido sin consultarme. Me veía como la madre biológica. Pero el poder de decisión era suyo. Me sentí apartada. Esa tarde, Kael volvió a casa exultante, con un sobre en la mano. Ariadna, ven. Tengo los resultados del ADN, gritó. 99, 99%. Es mi hijo. El heredero de los Montenegro. Ya te lo había dicho. ¿Estás contento ahora?
Contentísimo se acercó para abrazarme. Gracias, Ariadna. Gracias por darme un hijo tan maravilloso. Empezaremos de nuevo. Lo aparté. No te confundas. Esto solo prueba que eres su padre biológico. Si mereces serlo, es otra cosa. Su sonrisa se desvaneció. ¿Todavía me odias tanto? He hecho todo lo que he podido. Ser padre no es tirar dinero. Estallé. Es levantarse de noche. Es cuidarle cuando tiene fiebre. ¿Puedes hacer eso? ¿O estarás siempre ocupado? Trabajo para manteneros, gritó. ¿Quién te da esta vida? Pues quédate con tu dinero, grité. Cancelaste tu boda por orgullo, por tener un heredero. Eres un egoísta. Charlotte levantó la mano para pegarme, pero se detuvo en el aire. Pégame, le desafié. Demuéstrame quién eres. Bajó la mano y golpeó la pared. Tienes razón, soy un egoísta, soy ambicioso, pero quiero a mi hijo, y nunca dejaré que se vaya. Después de la pelea, un silencio sepulcral llenó la casa. Kael en el sofá, yo en mi cama. Ambos exhaustos. Sabía que no podía ganarle en los tribunales. Necesitaba una solución, dolorosa, pero la mejor para Kian. Salí al salón. Tenemos que hablar. Tengo una propuesta, un trato. ¿Qué trato? Sé que quieres al niño, y sé que no puedo luchar contra ti. Así que voy a ceder, respiré hondo. Firmaré la renuncia a la custodia. Te la cederé por completo. Kael me miró, estupefacto. ¿Hablas en serio? Con una condición. Yo le cuidaré aquí, hasta que cumpla 3 años. Durante esos 3 años, tú te encargarás de todo económicamente, pero no interferirás en su educación. Serás su padre, jugarás con él, pero no nos separarás. ¿Por qué 3 años? Porque son los más importantes para formar su personalidad. Quiero que tenga el amor de una madre. Después de su 3er cumpleaños, me iré. Desapareceré de vuestras vidas. No me buscarás. Kael guardó silencio, mirándome fijamente, como si no pudiera creer lo que estaba proponiendo. Una propuesta cruel, sobre todo para mí misma. ¿Vas a abandonar a tu hijo? Preguntó con la voz temblorosa. No lo abandono. Me sacrifico por él. Prefiero sufrir yo una vez a arrastrarle a una guerra sin fin. Ya no confío en tu amor, ni tengo fuerzas para luchar contra tu familia. Kael bajó la cabeza. De acuerdo, dijo finalmente, con la voz rota. Acepto el trato. 3 años. Tendremos 3 años. Me di la vuelta y volví a mi habitación. Acababa de firmar mi propia sentencia de muerte emocional, 1095 días. Ese era todo el tiempo que tenía para abrazar a mi hijo. Después, sería una extraña. Entré en la habitación. Kian estaba despierto, sonriéndome desde la cuna. Le cogí en brazos, le abracé con todas mis fuerzas y lloré desconsoladamente sobre su pequeño pecho. Lo siento, mi amor. Lo siento tanto. Mi llanto quedó ahogado entre las 4 paredes. Fuera, Kael seguía sentado en la oscuridad. Encendió un cigarrillo. La brasa brilló y se apagó en la penumbra. Había ganado. Tenía a su hijo. Tenía mi sumisión durante 3 años. Había conseguido sus objetivos. Pero, ¿por qué se sentía tan vacío? Miró hacia la puerta cerrada de mi habitación, de donde se filtraba un débil rayo de luz, la única luz en esa casa fría y enorme. Se dio cuenta de que había ganado la batalla, pero había perdido la guerra. Me tenía a mí, pero había perdido mi corazón para siempre. Yo me quedaba por mi hijo, no por él, y ya había puesto fecha a mi partida. La luz de ese ático solo brillaría durante 3 años, iluminando una farsa de familia feliz. Kael apagó el cigarrillo, se recostó y cerró los ojos. Una lágrima caliente rodó por la mejilla del hombre que lo tenía todo y, al mismo tiempo, no tenía nada.